Muy bien, Héctor Tosco con nosotros. Héctor, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, un gustazo. ¿cómo estás? Realmente un honor conocerte. ¿Cómo anda todo? Igualmente, ¿bien? Todo bien, todo bien. ¿Es muy potente cargar con la historia de tu padre? ¿Cómo lo sobrellevas? Y la verdad es que no sabría decir cómo es de otra manera, ¿no? Porque yo siempre estuve relacionado con Agustín Tosco desde que tengo uso de razón. Pero tenés una hermana también, ¿verdad? Sí, Malvina. Pero Malvina no tiene tanta presencia, por lo menos mediática. Bueno, Malvina, ella está militando en el movimiento nacional alfonsinista hace unos años, ¿no? Pero, bueno, no sé, la verdad, digamos, vos que has andado stalkeando sabés más de uno o del otro, pero a la pregunta anterior, desde muy chiquito yo ya tenía una interacción con los maestros, con los vecinos, en relación a la existencia de mi viejo, digamos, ¿no? Claro. O sea que fuiste naturalizando un poco Sí, hay diferentes momentos, digamos, ¿no? En el tiempo. Pero ¿En algún momento te jodió esta especie de fama prematura, si se quiere, porque en definitiva era famoso sin querer serlo? No, yo no lo sentí nunca como una fama en realidad. Sí lo sentí cuando era chiquito y después, digamos, en el medio ya te cuento, pero cuando era chiquito sentí un reconocimiento de los maestros, los trabajadores. Bueno, mi viejo estaba vivo ahí. Después que falleció él él falleció en el 75, después vino el golpe de Estado. ¿Qué edad tenías vos en ese 75? Yo tenía 11 años y bueno, tengo claros recuerdos de todo eso, digamos, claro, ¿no? Para cómo en esa época es cuando tu viejo es el ideal, ¿viste? O sea, los pibes... Era tu ídolo. Claro, es y más con toda esta historia que cargabas vos, el reconocimiento en el cole, tu viejo era el ídolo de ídolos. Claro, el reconocimiento es particular, digamos, ¿no? Porque mi viejo no era un tipo adinerado ni cosas así, era un vago que defendía los derechos de los trabajadores y entonces en el barrio donde vivíamos todos los vecinos eran trabajadores de la Fiat, de la fábrica militar de aviones, maestros, así que siempre lo reconocían a mi viejo en nosotros, ¿viste? Después, en el secundario, que a mí me tocó la escuela técnica, yo hice en el ENET número 2 y en el medio de la dictadura. Y ahí también recibía reconocimientos de mi viejo, de parte de los maestros y de los padres de mis compañeros, pero eran susurros en la oreja. No se animaban a decirlo abiertamente. ¿Qué edad tenías vos en la época del proceso? 12, 13, 14, 15. Yo tenía 11 en el 75, 12 en el 76. Y ahí. Y claro, o sea, bueno, tu adolescencia. 7 años. Mi adolescencia, mi adolescencia fue en la dictadura. ¿Tuviste sí. problemas? ¿Portar el apellido? No en el sentido, digamos, político ni nada. Igualmente, en ese tiempo era todo oscuro, nadie hablaba nada, por eso te digo, tenía el reconocimiento de los maestros cuando tomaban lista, viste, a principio de año que iban tomando, en ese tiempo los profes lo reconocían inmediatamente el apellido. Y entonces después se acercaban y me decían cosas en la oreja, ¿viste? ¿Y qué recuerdos? Digo, si tenías 11 años hasta que lo tuviste a tu padre con vida, asumo que habrás tenido charlas con él, tenés cosas con él que te han quedado, ¿no? Sí, yo viajé muchas veces al pueblo de mi viejo, a Coronel Moldes con él, a visitar a mi abuela, a mi tía. Bueno, también estuve en los penales visitándolo a él. ¿Y qué te decía tu padre? Porque imagino que un tipo como Tosco dice cosas todo el tiempo, ¿no? Y más a un hijo. Si vos stalkeaste, hay una carta ahí, digamos, que te contestaría esa pregunta, que es una carta que escribió mi viejo a mí en junio del 75, unos meses antes de fallecer, ¿no? Y bueno, ahí mi viejo deja claramente reflejado su ideario, digamos, para los chicos, ¿no? ¿Es una carta de él a vos? A mí, pues ¿sí? yo cumplo años el 23 de junio. Y entonces él en ese momento, en el año 75, estaba perseguido a muerte, digamos, ¿no? Entonces
estaba oculto acá en la sierra, en el Valle de Punilla, y se las ingenió para hacerme llegar como un regalito, un juego de ajedrez, que era re simple, digamos, ¿no? Pero lo acompañó con una carta, que bueno, a mí me cuesta mucho leerla, incluso hasta ahora, ¿no? Porque me emociona tremendamente, digamos, ¿no? Bueno, ahí él dice cosas sobre el ajedrez. De hecho, que la carta la han tomado los ajedrecistas, ¿viste? Como un incentivo para los chicos para jugar al ajedrez. ¿Por qué? ¿Por qué Agustín Tosco incentivaba a jugar al ajedrez a los niños? No, bueno, en ese tiempo el jugar al ajedrez, digamos, era como algo que muy normal. Claro. ¿no? O sea, se estilaba jugar al ajedrez. Pero él lo dibuja en la carta al ajedrez diciendo que, digamos, es un juego que te entrena para luchar también, digamos, en estrategia. Tenés que aprender, digamos, a memorizar. Y bueno, con eso me baja una línea a mí, digamos, diciéndome que juegue al ajedrez, que aprenda a jugar al ajedrez. Y después termina diciendo que la justicia triunfará, digamos, en bien de los chicos también y de la sociedad, ¿no? ¿Le guardás esa carta dónde? ¿En tu casa? ¿Dónde la tenés? En mi casa, sí. Yo finalmente la publiqué, o sea que está el original, también por eso te digo que los que les apasiona el ajedrez la han tomado la carta. ¿Recordás una frase, algo, digo, de esa carta o de charlas con tu padre? Decir, ¿esto me quedó marcado a fuego? Tipo una frase, un consejo, una recomendación, algo que vos decís, ¿esto lo internalicé tanto que lo hice propio? Sí, bueno, mira, a esta altura del partido a mí me cuesta por ahí separar, digamos, mi viejo de niño con mi viejo que finalmente conocí después que ya no estaba, ¿está bien? Porque él fue una persona que escribió muchísimo. Y entonces hay mucho de Agustín. O sea que vos conociste mucho de tu padre leyéndolo a tu padre. Claro, eso te quiero decir, sí, tal cual. Yo, políticamente a mi viejo, que me llamaba mucho la atención, porque, a ver, era un ídolo, pero en ese momento yo sabía, cuando yo tenía 11, que muere mi viejo, y antes, sabía que lo perseguían, porque eso también mi mamá tiene mucho que ver, ¿no? La vieja que nos explicaba en un lenguaje, digamos, para que entendiéramos nosotros por qué íbamos a los penales, por qué estaba preso. ¿Qué te decía tu mamá? Es fuerte eso, digo, porque vos como niño necesitas de tu padre a esa edad. Sí. Y no enojarte con la situación, hay mucho laburo de tu vieja ahí. Claro. Para que vos tomes eso como algo... Yo me enojé con mi papá cuando ya no estaba, ¿no? ¿Así por qué? Y sí, porque, bueno, él falleció, digamos, yo tenía 11, y esa adolescencia que decíamos recién, la tuve que pasar con mi vieja, digamos, mi vieja sufrió muchísimo antes y post, digamos, ¿no? De la muerte de mi viejo, y entonces yo me enojaba con él, tampoco porque no entendía políticamente del todo, digamos, la grandeza de lo que había hecho. De lo que había y cuando hecho. iban a los penales a verlos y eso, o en su ausencia, ¿tu madre qué les explicaba? No, bueno, yo me ponía muy contento cuando íbamos a verlo, digamos, e incluso en el penal, en ese lugar oscuro, pero para mí verlo a mi viejo era felicidad pura, así que no importaba dónde. Iba en el viaje, sí, parece loco, digamos, ¿no? Pero iba en el viaje muy contento y esperando llegar para verlo, y después en los lugares, tanto en Buenos Aires, mi viejo estuvo en La Pampa preso, estuvo en Rawson preso. Estuvo en Rawson preso en un momento muy significativo para la historia argentina, que no se conoce mucho porque hay parte de la historia que lo han ocultado, digamos, ¿no? El 22 de agosto de 1972, en el penal de Rawson hay una fuga masiva y hay una masacre ahí. ¿Tu viejo estaba detenido ahí? Mi viejo estaba detenido justo en ese momento, y entonces yo me acuerdo de eso, digamos, y de los nervios de mi mamá. ¿Tu madre se enojó con él alguna vez? Sí, por supuesto. ¿Por qué se enojaba? ¿Qué le molestaba? Sí, mi viejo, digamos, un tipo muy comprometido con el ideal, con la lucha, digamos, obrera y popular, y entonces eso
le quitó parte de lo que uno sueña para la familia. Mi mamá, en principio, debe haber pensado hacer una familia dentro de los cánones normales, digamos, ¿no? Y el loco mirá lo que hizo, y entonces ella lo tuvo que acompañar también con nosotros, ¿no? ¿Espíritu rebelde de tu papá viene de dónde? ¿De un abuelo, un bisabuelo? ¿Lo encontraron ya? ¿Dónde? Mi abuelo Santiago, el padre de mi viejo Agustín, él viene de Italia, es inmigrante italiano, era maestro. Y bueno, vienen en ese tiempo, como tantos inmigrantes acá, medio saliéndose de la guerra de Europa. Y él acá se adapta y empieza a dar clases también, y siembran espárragos, ¿viste? En el sur de Córdoba, en un pueblito que se llama Coronel Moldes. Claro, que es donde nació tu padre. Claro, mi mamá también nació ahí, y ahí se conocieron ellos dos. Y bueno, él siempre dijo, mi viejo, él empieza a leer desde muy jovencito, digamos, ¿no? Pero él no pasa necesidades. Era muy humilde la casa y la familia de ellos, pero no pasan necesidades. Y entonces hay una frase, vos preguntaste una frase, hay una que es muy buena, digamos, que él dice: no lucha contra la injusticia quien la padece, sino también quien la comprende, digamos, ¿no? Y en ese marco... Perdón, ¿por qué hay que parar ahí? Porque sería todo tan distinto en el mundo en el que vivimos si tomásemos esa frase de cabecera. No lucha por la injusticia solo quien la padece, sino también quien la comprende. Y eso se llama empatía, sensibilidad, todas las cosas que le reclamamos a la política permanentemente, ¿no? Por supuesto, sí. Bueno, esa frase pega mucho, digamos, ¿no? Y hay mucha gente que hace eso. Hay mucha gente que hace eso. Hago un pequeño consejo y la seguimos, ¿dale? Mira. Seguimos con Héctor Tosco. Héctor, googleando tu nombre, rápidamente aparecen noticias recientes. Una muy reciente es: reprimieron una protesta de Luz y Fuerza y se llevaron detenido al hijo de Agustín Tosco. Sí. ¿Qué pasó ahí? Esto pasó hace muy poco con la policía de Córdoba. Sí, mira, lo que ocurrió ahí es que efectivamente había una protesta en las inmediaciones del edificio de la Empresa Provincial de Energía, y en el momento que yo me estaba acercando al lugar, empieza la policía de Córdoba a reprimir con balas de goma, digamos, ¿no? O sea, una cosa bastante dura en el lugar, y yo estaba mirando y pasa un muchacho que trabaja en EPEC, pasa corriendo, digamos, hacia el lado de General Paz. Y en realidad a contramano de lo que iba la represión, digamos, ¿no? O sea, la represión iba hacia la Cañada y el chico corre hacia General Paz. Y entonces yo me quedo mirando y salen un montón de policías detrás de él, ¿no? Pero montones. Y entonces yo lo miraba y me dio como una sensación de que le iban a pegar y cosas así, porque eran montones de policías detrás de uno. Y bueno, y fui detrás de él. Y entonces, efectivamente, arriba de lo que es el Río Primero, viste que hay como un paseo ahí, bueno, le estaban pegando brutalmente. Y lo que hice yo fue empezar a decirles a los policías ahí que lo dejaran. Y saqué el teléfono y le empecé a sacar fotos cómo le estaban pegando, ¿no? Y bueno, y cuando me vieron un par de policías ahí que estaba haciendo eso, se me vinieron encima a mí y me empezaron a tratar de quitar el teléfono, digamos, ¿no? ¿Eso pasó aquí en Córdoba? Sí, policía de Córdoba. ¿La policía de Córdoba? Sí, totalmente. ¿Hace qué? ¿50 años atrás? No, ¿esto que te estoy contando? Sí. No, fue ahora, vos me preguntaste. ¿Vos me estás diciendo que la policía de Córdoba reprimió a un tipo en la calle y cuando alguien lo fue a filmar, les quisieron sacar el teléfono? Por supuesto, sí, es más, hay un videíto donde... Pero es que en la época del proceso... No. La policía... Es gravísimo lo que estás contando. La policía de Córdoba es una policía muy dura. No quita esto que hay seguramente policías que son buena gente y buenos policías, pero está dicho que hay gatillo fácil en Córdoba, también en otros lugares del país. La policía de Córdoba, sobre todo la fuerza que utilizan para reprimir,
ese día tiraban a la cabeza también, digamos. Ahí hay compañeros míos que tenían balazo de goma en la cabeza. En ese momento, cuando vos empezás a filmar la situación, se apoderan de tu teléfono y es ahí mismo que te detienen. En ese momento, digamos, medio que lo sueltan al chico, a algunos, y se me empiezan a venir encima a mí. Y entonces, bueno, me atrapan ahí. Yo hace 35 años que trabajo en EPEC, y entonces el teléfono era de la empresa también, y lo empiezo a defender al teléfono diciendo que era de la empresa. Encima había leído un aviso, un artículo en el diario de La Voz del Interior de unas semanas antes, que a la policía se le había perdido un teléfono de estos Smart, y entonces le empecé a decir eso, viste, que ya habían perdido uno de ellos, que ahora iban a perder el de EPEC, y bueno, ahí me puteaba con el policía, que me decían de todo, ¿no? Finalmente me quitaron todo, me quitaron una notebook que tenía, me quitaron el teléfono, y me comí 8 horas, digamos. ¿Pero y recuperaste algo de todo lo que te sacaron? Sí, finalmente sí. No pude filmar, lamentablemente no pude filmar nada. ¿Cómo te caen en esas ese cosas? Yo escucho tu relato y me enojo, me molesta, no Sí, quiero yo vivir también. en un lugar así. Es más, yo me enojé porque le iban a pegar al chico, era casi cantado que le iban a pegar porque iban un montón. Y entonces eso me movilizó a seguirlo, ¿no? Sí, te enoja. Y bueno, yo perdí un día de mi vida adentro de un calabozo, me pasearon por todos lados, un montón de líos, me imputaron también, me pusieron obstrucción de la acción policial. ¿Quedó registro de algo de todo lo que llegaste a fotografiar o no? No, porque tenía tantos nervios que nunca apreté ningún botón. Se te vino con el teléfono y... Claro, solo con el teléfono. O sea, quise, pero se me vinieron encima tan rápido que no logré hacer nada, digamos, ¿no? Todo movido, no hay nada del teléfono. Igual, Pero tu espíritu rebelde, a los policías, el tosco lo tenés a flor de piel, digamos. No creo que sea algo diferente a lo que... No es para nada lo mismo, digamos. Yo lo que vi ahí fue una situación de injusticia y me parecía que algo había que hacer, no me podía quedar quieto, y creo que la mayoría de la población hubiese hecho lo mismo, porque era un pibe, digamos, el muchacho al que le estaban pegando, 22 años, digamos, ¿no? Y entonces, no creo que... Si estás cerca ahí y te da de meterte, porque no creo que no tiene que ver con el apellido ni de dónde vengo. Creo que más tiene que ver con, qué sé yo, con vos también lo hubieras hecho. No creo que te quedes mirando cómo le pegan a alguien. Bueno, discutimos mucho en este país el famoso no te metas. A mucha gente le quedó muy, muy arraigado, muy metido, ¿no? Venimos de una época donde se había vuelto Vox Populi el no te metas. Sí, seguro. Igualmente, vos venís de una familia donde... Igualmente ese no te metas es muy oscuro, digamos, porque claro, no te metas por el que te matan, digamos, te desaparecen. Así hay 30.000 personas en Argentina desaparecidas. Claro. En este caso, yo no lo igualo, digamos, me parece que... No digo que lo iguales, pero yo siento, lo veo a diario con las noticias, que nos quedó algo de eso, del no involucrarnos mucho por el otro. Vos sos joven, en digamos, ¿no? Pero mi generación lo tiene internalizado, eso sí. A ver, ya que citaste el tema de EPEC, el director, esto pasó y después se revirtió, pero dice, el directorio de EPEC desplazó al hijo de Agustín Tosco, de la gerencia de la empresa. Eso fue antes, ¿no? Sí, año 2018, pues. Sí, el año pasado. 2018. El año pasado. ¿Por qué te desplazaron de la gerencia? En EPEC lo que ocurrió a partir de abril del 2018 es que, digamos, hay un cambio de política de parte del gobierno y entonces empiezan a tomar medidas que en muchos casos son ilegales. Lo siguen haciendo, digamos, ¿no? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Yo en ese sector, digamos, era jefe del área de tecnología, pero a la vez también la gente de ahí me había elegido delegado. Y los delegados en Argentina, digamos, los ampara una ley que se llama la Ley de Asociaciones Profesionales o Sindicales y gozan de una tutela sindical. Casualmente son las personas que tienen ese fuero en función de poder hablar. O sea que lo que hicieron con vos no lo podrían haber hecho por la ley de la que estás hablando. No, claro, no correspondía que lo hicieran. Y entonces finalmente lo hicieron, sancionaron a compañeros míos gratuitamente. ¿Quién toma esas decisiones?
Y en ese caso creo que provenían del directorio de la EPEC, quizá con órdenes del ministerio, del gobierno. ¿A dónde está el problema del EPEC? Claramente EPEC no está bien. ¿A dónde está el problema? Creo yo que es una suma de utilización política de la empresa, ¿no? La empresa... Cuando decís utilización política, ¿hablas en todos los aspectos que a ellos les en concierne? todo, sí. ¿Hablas de negocios y negociados también? Totalmente, sí. En la empresa de energía es un negocio muy apetecido desde siempre. ¿Pero para quién? ¿Quién hace negocios con EPEC? No, a ver, el tema de la energía es un negocio apetecido desde siempre por un montón de segmentos, digamos, de empresarios. De hecho, que en la mayoría de las provincias de Argentina las empresas de energía fueron privatizadas, digamos, ¿no? En EPEC, finalmente, en el 2001 hubo una movida para venderla y no terminó ocurriendo eso y quedó en manos de la provincia. Pero siempre está la movida esta de querer hacer negocios, ¿no? De hecho, Edenor, Edesur en Buenos Aires son empresas ¿Creés privadas. que la pueden llegar a privatizar EPEC? Creo que siempre va a estar la intención. Siempre va a estar la intención. Nunca acá en Córdoba han llegado a finalizar. Pero, por ejemplo, hoy, ¿quién es el principal interesado en que EPEC se privatice? ¿O quiénes son los principales interesados? Bueno, en Argentina hay 3 empresarios que manejan mucho el tema de la energía. Midling, Caputo, Pagano. Está bien, Pagano, pero digamos, ¿no? esos son los empresarios que comprarían la EPEC supuestamente si se Suponele, privatizara. o empresas Pero ¿quién estaría multinacionales. interesado en que EPEC se privatice? De acá, de este lado. No, bueno, hay mucho lobby, digamos, en eso finalmente se cierran, acordate. Cuando decís lobby, para que la gente entienda, es gente que recibiría dinero para dar la venia para que eso suceda. Claro, o hacen movidas dentro del ámbito político, la legislatura necesitan leyes para hacerlo. Fuera de eso, ¿qué debería cambiar en la EPEC para que tengamos una empresa provincial de energía mucho mejor que la que tenemos? Yo creo que lo principal es que haya transparencia en las cuentas del EPEC, que no haya una utilización para acomodar puestos políticos ahí, digamos, ¿no? O sea, siempre se adjudica que en EPEC entraban los hijos de los trabajadores. Eso no es cierto para nada. Hace años que no es así. Hay montones de personas que trabajan en EPEC. También es cierto que hay muchos hijos de trabajadores que sí han entrado al EPEC. Sí, pero no Yo es... tengo casos cercanos, conocidos. Pero no es no es la normalidad, digamos, ¿no? O sea, probablemente si hoy contás la planta de EPEC vas a encontrar más gente que viene desde el mundo de la política que desde los hijos de los trabajadores. Siempre en los medios de comunicación y lo que se dice, entran los hijos, no es cierto. Desde que volvió la democracia hay muchísima gente que entra a trabajar de EPEC por recomendaciones políticas, digamos, ¿no? Lo que no quiere decir que sean malos trabajadores en absoluto. No, claro. Pero la eficiencia de la empresa, el aporte tecnológico, también hay cuestiones que no responden, digamos, a lo que dicen que debiera ser, ¿no? En el área de tecnología hacía años que no se contrataban servicios alquilados de procesamiento de datos. Y ahora ya está hecho el negocio, digamos, hay una contratación de $4,5 millones, digamos. Ahora vi en el diario también que están comprando todo el sistema de telemedición residencial. Sí. O sea, no creo que haya análisis de eficiencia respecto del retorno de esas inversiones, digamos. Te hago una más, es gravísimo lo que acabas de decir. Alguien debería investigarlo eso. Si estamos invirtiendo $4 millones en una empresa provincial de energía y nadie hizo el cálculo de si realmente se justifica esa inversión y si de alguna manera la vamos a recuperar, estamos en un problema. Hay algunas denuncias hechas también, ¿no? Sí, pero respecto lo a interesante eso. sería que prosperen, ¿no? Sí, hay algunas denuncias que van por ascensor y otras van por escalera, digamos. Sí, como todo. La lamentable justicia en Argentina. Una más. Hace poquito hubo elecciones en Luz y Fuerza, te postulaste, pero bueno, no tuviste quizás el resultado que esperabas o no sé si esperabas otro resultado. Pero ¿es una motivación para vos poder presidir Luz y Fuerza en algún momento? Yo ya estoy grande, digamos, ¿no? Así que
no sé si llegaremos a que yo llegue a dirigirlo al gremio, ¿no? Lo que sí, siempre he participado desde afuera y esta vez en particular respondiendo a toda la movida que hay sobre lo que ocurre en el sindicalismo cordobés. Sí. ¿Qué pensás de Suárez y la investigación que le está cursando la Justicia Federal? Yo creo que es la primera vez que la organización sindical histórica como es Luz y Fuerza Córdoba, es la primera vez que se la ataca con acusaciones de delitos comunes, digamos. Nuestros dirigentes... O sea, vos lo ves como un ataque. ¿Crees que, digamos, está todo armado de alguna manera, lo de Vidal Lascano? No tengo ninguna duda que es un ataque, digamos, ¿no? Lo que no significa que sea sobre debilidades que pueden ser verídicas, ¿no? O sea, el ataque a la organización sindical tiene el sentido de debilitar una organización que obviamente se opone al avance. ¿Quién puede estar intelectualizando este ataque? ¿Quién le habría mandado a la justicia a Luz y Fuerza? Bueno, la UIF es la Unidad de Investigación Financiera y la Procelac son los que hicieron la investigación y presentaron la denuncia. ¿Pero por qué a la UIF le interesaría debilitar a Luz y Fuerza? No creo que sea una cuestión de estricta justicia, porque lo podrían haber hecho antes, digamos, es para mí lo han hecho en otros gremios en el país, digamos, el gobierno que se acaba de ir hoy es un gobierno que utilizó todas esas herramientas institucionales para debilitar a quienes considera sus adversarios, digamos, adversarios a la Unión Industrial, digamos, a todo el sindicalismo en concreto. El gobierno de Macri lo atacó. En ese sentido buscó debilidades. Por eso te digo, yo no me animo a decir que esas debilidades son verdaderas o falsas. Es la justicia la que lo tiene que decir. Pero sí me animo a decir que Luz y Fuerza de Córdoba jamás en la historia fue acusado de cometer delitos comunes, de malversación de fondos. No quiere decir que no lo hayas cometido. No, por eso el juicio no lo... Que nunca nadie se haya atrevido a acusarlos, no quiere decir que no lo haya cometido. Ahora la justicia debe... ¿Crees en la justicia? Bueno, hoy tuve una muy buena esperanza cuando anunció el nuevo presidente que van a mandar un paquete de leyes sobre la justicia federal para modificarla. Creo en el Lawfare, creo que han utilizado la justicia en toda Latinoamérica para voltear gobiernos y fijar ciertas políticas que no son populares. Hago un corte y la seguimos, dale, ahí venimos. Tu vida al alcance de mis dedos. Muy bien, nos quedan 2 minutos con Héctor Tosco. Héctor, para cambiar de tema, volver a tu padre y un poco de color en toda esta historia. Dijiste alguna vez, o la voz del interior por lo menos así lo tituló, el hijo de Tosco dijo, mi viejo solo pudo ser hincha de Belgrano. ¿Es así? Sí, bueno. Porque es un gran dilema de quién era hincha Agustín Tosco. Bueno, en rigor de verdad, mi viejo era hincha de Huracán, de Buenos Aires. Digamos, ¿no? Él vivió un tiempo cuando era joven ahí y cuentan los viejos que se hizo de Huracán porque era el que estaba peor en la tabla, digamos, ¿no? O sea, era el más débil, digamos. Sí, era el más débil. Tu padre siempre del lado del más débil. Sí, y después acá en Córdoba hay un dilema, digamos, entre los Tallarines y los de Belgrano, que digamos, los Tallarines dicen que era de Talleres. Pero ¿y vos por qué decís mi viejo solo pudo ser hincha de Belgrano? Porque, primero la casa de mi viejo está en Alberdi. El Hospital Clínicas, el primer territorio liberado de América Latina. El Sindicato Luz y Fuerza está ahí también. Y entonces no le encuentro ninguna razón por la cual Agustín tendría que haber sido de Talleres, digamos, ¿no? Eso. Algunos dicen que lo vieron ir a la cancha en varias oportunidades. No, sí, seguro, Agustín iba a la cancha. A la cancha de Talleres, digo. No, bueno, esa declaración es de un compañero de él que es de Talleres, y entonces escribió en un libro que iban con Agustín a la cancha. No le creo nada, ¿está bien? No. Él
estaba muy cerca del club. Ahí en el club Belgrano vivía un compañero nuestro que ya también falleció, más compañero de mi viejo contemporáneo, Felipe Alberti, que también llegó a ser secretario general de Luz y Fuerza de Córdoba, ya en democracia, ¿no? Y bueno, íbamos ahí al club. Pero él hablaba de fútbol. ¿Vos ibas al club con tu viejo? Íbamos a los alrededores. Al barrio, claro, sí. ¿Tu viejo nunca te habló de qué hincha era? ¿Nunca te hizo hincha de Huracán? No. Siempre hablaba de Huracán, digamos. Sí, siempre. Que era el que le iba peor de todos. Uh-huh. Héctor, me encantó conocerte. Bueno. Gracias. Dale. Todos los éxitos y a tu disposición para lo que haga falta. Muchas gracias. Héctor Tosco, señoras y señores, una leyenda, ¿no? Un apellido muy, pero muy importante para nosotros los cordobeses y para la historia de nuestro país. Sean felices, ríanse, vivan la vida con alegría que no cuesta absolutamente nada. Nos vemos en la próxima. Chao. Destaqueo.